Compañeros, hoy tenemos una oportunidad aquí de tener aquí a nuestro querido y distinguido maestro Aro Gálvez para brindarnos una de sus preciosas conferencias que ha realizado. Y le vamos a dar el uso de la palabra para que dé inicio a su conferencia. Por favor, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Benítez, maestro Piña, muchos saludos, buenas tardes. Jóvenes universitarios, hoy vamos a tratar el tema de los derechos humanos y el derecho internacional. El tema muy amplio, el que tiene que ver con los derechos humanos. En nuestro país, desde 1990, es cuando tomaron fuerza la cuestión de los derechos humanos, a pesar de que estuvieron contemplados en nuestras constituciones, a pesar de que fueron reconocidos por juristas importantísimos de nuestro país como Manuel Crescencio Rejón, como Mariano Otero, como Ignacio de Vallarta. A pesar de eso, hasta 1990 es reconocido el tema y es de preocupación del Estado reconocer a los derechos humanos. Y se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese año. Posteriormente, el Estado mexicano, por el poder omnímodo que tiene, por el poder sumamente drástico y estricto que tiene, no reconocía las faltas y no reconocía los ilícitos que fueron cometidos por representantes del Estado mexicano en contra de la misma ciudadanía y en contra de los individuos gobernados por el Estado mexicano. No lo reconocía. Hubo necesidad en la vertiente del derecho internacional, hubo necesidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizara una sentencia sobre el caso Radilla, que obligó al Estado mexicano a reconocer que hay estos derechos y que no habían sido respetados ni reconocidos por él, a pesar de que estaban en nuestra Constitución, a pesar de que estaban consagrados en nuestra Constitución. No obstante eso, el Estado mexicano era renuente a respetar esos derechos. Esos derechos que son, todos ustedes lo saben, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, todos los derechos que están consagrados respecto de la persona y que son inherentes a nosotros, que nacen inclusive con el nasciturus, cuando está concebido en el seno de su madre. Y aún así el Estado mexicano se negaba, ensoberbecido por su poder omnímodo. Entonces surge esta sentencia, una de las 6 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Surge esta sentencia y obliga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la misma convencionalidad, obliga al Estado mexicano a que cumpla y a que respete los derechos humanos, y a que modifique la Constitución, y a que modifique el texto de la Constitución, y a que modifique artículos consagrados por la misma autolimitación del Estado y por el otro principio, el de la autodeterminación del Estado, que estaban protegidos por el mismo Estado. Aún así, se negaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación a respetar estos derechos. Y entonces surge esta sentencia y el derecho, fíjense ustedes qué cosa más trascendente, el derecho internacional modifica el derecho interno. El principio de supremacía constitucional tiene que ceder en el artículo 133 constitucional, y entonces los tratados de los que México es parte y a los que se compromete, entonces los tratados empiezan a cobrar fuerza en el derecho mexicano.
Y México, al ser parte, tiene que respetarlos y tiene que cumplirlos. Y entonces el Pacto de San José, que es el tratado que crea la Corte Interamericana primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay jueces mexicanos, como el doctor Héctor Fixamudio, como el doctor Eduardo Ferrer MacGregor en este momento. Hay jueces mexicanos que se eximen de participar en el conocimiento y en el reconocimiento de la aplicación del derecho internacional. En estos casos se eximen, pero aún así la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado mexicano para que cumpla con el respeto de los derechos humanos. Y entonces le dicen: modifica tu constitución, y la modifica el Estado mexicano. Muy renuente primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la modifica. Y entonces tenemos el artículo primero, que es el fundamental de la autolimitación del Estado, porque protege a todo individuo que se encuentre dentro del territorio de la República Mexicana. Protege a ciudadanos mexicanos y protege a individuos de otra nacionalidad. Entonces la Constitución se amplía y el Estado se autolimita y dice: protejo, con estos 136 artículos, protejo a todo individuo que se encuentre dentro del territorio mexicano. Y modifica, por ejemplo, un artículo que era inmodificable, que era el artículo 33 constitucional, y que el Estado mexicano lo aplicaba, ahora sí que porque así se le antojaba a la autoridad migratoria aplicarlo y expulsar a un extranjero por el solo hecho de considerarlo que era su presencia perniciosa en el territorio mexicano, y lo expulsaba. Ahora ya no, ahora el extranjero tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, y al ser oído y vencido en juicio puede ganar, porque se somete a juicio, y en ese juicio puede ganar y demostrar que su estancia ha sido de un hombre honesto, de un hombre respetuoso de las leyes mexicanas, y de un hombre que ha cumplido con sus obligaciones como individuo. Y entonces el Estado mexicano tiene la obligación de protegerlo y de dejarlo y de permitir su libre estancia en nuestro país. Fíjense qué interesante cómo se fue modificando nuestra Constitución, cómo se ha ido modificando y cómo en estos momentos se tiene que aplicar, y las autoridades tienen que aplicarla en beneficio de los gobernados. Tienen que aplicarla. Hay, por supuesto, surgen, porque hay un entrevero que los mismos abogados nos hemos encargado de darle vida respecto de las garantías individuales, respecto de los derechos fundamentales del hombre y respecto de los derechos humanos. Y entonces vemos que no existen las garantías individuales. Las garantías individuales no existen. Las garantías individuales, la garantía es nada más de que el Estado va a cumplir con el precepto constitucional del cual se trate para proteger al ser humano. Esa es la garantía, esa es la única garantía. ¿Y cómo vamos a proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales? Por medio de 5 garantías constitucionales. Garantías constitucionales, no garantías individuales. Las garantías constitucionales son el juicio de amparo, que es el principal instrumento para proteger los derechos humanos, las controversias constitucionales, el juicio de controversia constitucional, el juicio de nulidad constitucional, el juicio político electoral y las controversias, los conflictos de leyes, ¿no? Las controversias conflictuales, las acciones inconstitucionales. Ya las dijimos, las acciones inconstitucionales las dijimos. Conflictos jurisdiccionales, ¿no? Son los 5. Y ahí es como se pueden proteger los derechos humanos y cómo se pueden proteger los derechos fundamentales del hombre. Es como se pueden proteger, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un poquito de historia respecto de los derechos humanos.
cómo es que los derechos humanos van cobrando forma en el devenir histórico de la sociedad, cómo es que los derechos humanos van cobrando esa dimensión que en este momento